Buenas tardes, queridos hermanos. Espero que se encuentren bien. Le damos la bienvenida a ustedes en este día, a este culto que vamos a rendir al Señor. Amén. Contarles que le extraño mucho la hermandad, estar con ustedes y compartir un tiempo juntos. Amén. En este día les tengo unas palabras cortitas, amén. Una está en Proverbios 3:32. Dice, el Señor al íntegro le brinda su amistad. Y Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Amén. Bueno, esta palabra habla de la amistad o de la intimidad que podemos tener nosotros con el Señor. Y como yo de repente llevo las cosas un poquito a lo más práctico, pensaba yo en la amistad del Señor, ¿cómo podía ser? Bueno, meditando en esta palabra, recordaba yo y pensaba cómo podía ser una amistad con el Señor, cómo podía ser estar en una intimidad con Él. Y lo asimilaba yo a una amistad con mi mejor amiga. No sé si ustedes saben que mi mejor amiga, ¿cierto?, es la Eli. Y muchos de ustedes se habrán dado cuenta que es la Eli mi amiga. ¿Por qué? Porque después de cada culto nosotros siempre nos juntábamos, conversábamos, ¿cierto? Ciertos eventos nosotros también nos vamos juntas, nos venimos juntas. Y en eso que uno crea una amistad con alguien, uno al pasar tanto tiempo con una persona, uno tiende a copiar ciertos rasgos de ella. Por ejemplo, el carácter, ciertos gestos, cierta forma de hablar. Y pensaba, esta amistad con Cristo debe ser algo muy similar. Amén. Lamentablemente, por ejemplo, por decirlo así, es muy fácil darnos cuenta cuando hay una persona, ¿cierto?, que está más cercana a Cristo o que está más lejos de la amistad con Cristo. Y esto igual es por parte un poco triste. Amén, pero también el Señor nos ayuda a reforzar esta área. ¿Y por qué digo que nos damos cuenta? No es por un tema de prejuicio, sino que es fácil darnos cuenta porque cuando uno pasa tiempo con el Señor, esto se ve reflejado en nuestro carácter. Dice que los frutos del Espíritu son desarrollados. En nuestro carácter mejora, ¿cierto? El trato con nuestro prójimo cambia. Entonces, como así a mí se me pueden pegar ciertos cosas de mi amiga, es lo mismo con el Señor. Amén. Dice que Dios no espera que seamos perfectos, pero sí insiste en que seamos completamente sinceros. Amén. Él espera que así como un amigo nosotros podamos ser completamente sinceros con Él. Amén. Desde contarle nuestros secretos más íntimos hasta nuestros sentimientos más profundos. Dice que lo que puede parecer un atrevimiento para Dios prácticamente es un acto de autenticidad. Dios escucha las palabras apasionadas de sus hijos y se aburre con los clichés reverentes y previsibles. Amén. Bueno, le doy gracias al Señor por esta palabra y porque Él nos habla en todo momento. Amén. De repente uno dice, llevamos muchos años en los caminos del Señor, pero nunca el Señor tiene un tiempo para todo, amén, y para poder entender sus planes. Si usted habla del libro de Salmos, usted se va a dar cuenta que ahí hay una cantidad de expresiones, tanto buenas como malas. Dice que Dios dejó sus instrucciones respecto a la sinceridad sin tapuje en el libro de los Salmos. Es decir, un manual de adoración lleno de protestas, de desvaríos, de dudas, de temores, de resentimientos, de sentimientos combinados con gratitud, alabanza, afirmaciones, etc. También es importante darnos cuenta, ¿cierto?, que ser amigo de Dios no es cualquier cosa, porque dice que ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. O sea, no solamente nosotros, claro, nos gustaría que nos trataran amigos de Dios, pero Él nos demanda a cumplir también sus mandamientos. Y recién ahí entonces Él nos puede llamar amigos. Amén. Estaría que pudiésemos inclinar nuestras cabezas en su hogar, en sus cabecitas, y pudiésemos orar para dar inicio a este culto. Amén. Señor, te doy gracias, papito, por este día especial, Señor, que tú nos das. Gracias por tu amor y misericordia, Señor, extendida para con nosotros, papá. Te pido, Señor, que en este día, Señor, esta palabra que se va a entregar hoy, Padre, tú puedas traer, Señor, sanidad a los cuerpos, papito amado, sanidad a las emociones, al alma, Señor, afligida, papá, en el nombre de Jesús, Señor amado, háblanos, confróntanos también con tu palabra, en el nombre de Jesús, amén.
jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que sea un tiempo hermoso en la presencia de Dios. Quiero hoy día compartir la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por nuestro pastor Mario, que por varios domingos estuvo preparando una hermosa enseñanza sobre el reino de Dios, y estamos muy contentos de volver a escuchar, de volver a recordar lo que el Señor nos estableció hace mucho tiempo atrás, de poder estar parados sobre la doctrina del reino de Dios. Así que damos gracias a Dios por nuestro pastor Mario, que pudo de alguna manera refrescar, ¿cierto?, estas enseñanzas que el Señor nos dejó hace mucho tiempo atrás. Bien, así que en los próximos quizás domingos voy a estar enseñando también, predicando, y en esta oportunidad quiero seguir reforzando o complementando la idea del reino de Dios, ¿ya? Si bien hemos estado estudiando, aprendiendo sobre el reino de Dios, pero en esta oportunidad quiero hoy hablarte sobre el rey de este reino. El rey de este reino llamado nuestro Señor Jesucristo. Así que me emociona hablar de Jesús, me emociona hablar del rey de este reino, y su nombre es Jesús. Tengo algunas preguntas acá bien interesantes de poder un poco analizar de por qué Jesús es el Señor, por qué Jesús tiene el liderazgo supremo de toda la creación. Y me hice 3 preguntas que se las quiero compartir. Y la primera pregunta dice, ¿de dónde sacamos la idea de que Jesús es el Señor? ¿De dónde sacamos la idea de que Jesús es el Señor? Segunda pregunta, ¿por qué Dios el Padre le dio el liderazgo o el señorío a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué el Padre le dio el liderazgo o el señorío a nuestro Señor Jesús? Y la tercera pregunta, ¿por qué resistimos al liderazgo de Jesús o al señorío de Cristo? ¿Por qué nos cuesta tanto estar bajo sujeción al liderazgo de Jesús? Son 3 preguntas en las cuales en esta enseñanza quiero que podamos ir respondiendo. La primera de todas, de por qué Jesús es el Señor, de por qué Dios el Padre le dio el liderazgo a Jesús para que Él sea el Señor de toda la creación. Y me gustaría que pudieran buscar en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. La palabra que vamos a estar estudiando quizás en estos domingos va a estar un poco concentrada en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Y dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
hecho semejanza a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué tremendo! Si usted se detiene en su casa a revisar cada versículo de Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11, va a encontrar un misterio, va a encontrar un secreto maravilloso del señorío o del liderazgo de Jesús. Entendemos que el Padre le dio esta posición a Jesús. Fue Dios el Padre quien le dio la posición más alta, más elevada de ser el líder, de ser el Señor. Por lo tanto, la idea de que Jesús sea el Señor, la idea de que Jesús sea el líder de todas las cosas proviene del corazón del Padre, porque fue el Padre quien coloca a Jesús en el lugar más alto, en la autoridad más alta. Entonces, podemos entender entonces que por causa de la humillación, por causa de la obediencia de Cristo, y esta obediencia fue hasta la muerte, fue una obediencia absoluta, perfecta, fue una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, entendemos que Jesús se gana el lugar más alto. Jesús se ganó la posición más alta de autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús obedeció al Padre de una manera perfecta. No hay nadie como Jesús en su nivel de obediencia, en su nivel de sujeción, en su nivel de humildad también. Entendemos que Jesús, en obediencia al Padre, viene a la tierra para cumplir un plan de redención, para cumplir un plan de rescate para el hombre. Y este plan consistía en que Dios tenía que hacerse hombre en la persona de Jesús. Y Jesús dice en el versículo 6, dice, Él siendo en forma de Dios, o sea, Jesús en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Jesús se despojó de su posición de Dios, se despojó de sus privilegios como rey, como Dios, y viene en una condición de ser humano, y en condición de ser humano se somete, se humilla, experimenta el Calvario, experimenta la cruz, y en la obediencia al Padre, Él cumple el plan de redención. Por lo tanto, damos gracias a nuestro Señor Jesús por su obediencia, porque Él se sujetó al Padre. Él fue quien sometió su vida, sometió todo lo que era a la obediencia al Padre. Y fue por esto que entonces el Padre le da la recompensa mayor, le da un premio, le da el lugar que se merece. Y este lugar es ser el Señor. Para que toda lengua confiese que Él sea el líder, el Señor, para que toda rodilla se doble ante el señorío, ante el liderazgo de Jesús. Podemos dar un fuerte grito, un fuerte aleluya, porque Jesucristo es el Señor, porque Él se merece ese lugar, porque Él es digno de tomar el liderazgo, porque Él es digno de tomar toda posición de autoridad. Entonces podemos entender que el señorío de Cristo, el liderazgo de Jesús es resultado de la obediencia, es resultado del sacrificio de la obra de la cruz. Ahora la pregunta, ¿por qué entonces resistimos a este liderazgo? ¿Por qué resistimos al señorío de Cristo? Quizás es porque no hemos puesto quizás de atención a la obra de la cruz. Quiero decirte de que quien quizás no ha tenido una revelación de la obra de la cruz, quien aún no comprende por qué Jesús murió en la cruz del Calvario, quien quizás no ha tenido una experiencia con entender la obra gloriosa de Jesús en la cruz, es difícil que comprenda entonces el liderazgo de Jesús, el señorío de Jesucristo. Por eso quiero animarte
a que quizás en estos domingos voy a estar hablando sobre la revelación de la cruz, voy a estar hablando sobre la obra de la cruz, porque considero que es importante que podamos meditar en la obra de la cruz, podamos meditar en lo que Jesús hizo en la cruz, porque esto va a traer un entendimiento, una conciencia más profunda del liderazgo de Jesús. Recordemos que el Padre le dio esta posición de ser el líder, fue el Padre quien le dio esta posición de ser el Señor por causa de lo que Él hizo en la cruz. Entonces, si queremos entender el reino de Jesús, si queremos entender el liderazgo de Jesús, el señorío de Jesús, necesitamos entender lo que pasó ese día en la cruz del Calvario. Nosotros cuando hablamos de liderazgo o del señorío de Cristo, muchas veces nos cuesta entender este concepto de liderazgo o de Señor, porque estamos en un mundo donde no tenemos quizás buenos referentes de liderazgo o de señoríos. Vivimos en un mundo donde conocemos un liderazgo tirano, un liderazgo egocéntrico, conocemos líderes déspota, autoritarios, líderes quizás que infunden miedo, que por miedo dan órdenes, que por miedo infunden quizá temor. Por lo tanto, cuando hablamos quizás del liderazgo de Jesús o cuando hablamos del señorío de Cristo, como que no encaja eso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque quizás hemos tenido malas experiencias con líderes, malas experiencias con pastores o malas experiencias con personas de autoridad. Y resistimos a la autoridad, resistimos al liderazgo, resistimos a que nos lidere alguien. Pero yo quiero que podamos meditar en el liderazgo de Jesús, en el señorío de Cristo, porque el liderazgo de Jesús es un liderazgo distinto al que conocemos. El liderazgo de Jesús es hermoso, es bello. El liderazgo de Jesús es tierno, es poderoso. Entonces, necesitamos conocer a este rey. Necesitamos conocer a este rey de este reino que tanto hemos hablado. Hemos entendido las demandas del reino, hemos entendido lo que consiste el reino de Dios. Pero necesitamos conocer al rey de este reino. Necesitamos conocer a este rey llamado Jesús, a este líder, a este Señor que el Padre le dio autoridad para que sea Señor de todas las cosas. El liderazgo de Jesús tiene una belleza. Estuve estudiando sobre lo que es la belleza de la cruz, sobre la hermosura de la cruz. Y quisiera que pudiéramos quizás concentrarnos en la obra de la cruz. Quisiera que pudiéramos meditar lo que pasó ese día en la cruz del Calvario. Sabemos todos de que Jesús obedeció a su Padre de una manera perfecta. No hay nadie como Jesús en su obediencia, en su sujeción. También podemos ver en Jesús humildad. Podemos ver en Jesús de que Él se negó a sí mismo, o sea, se despojó de sus privilegios como Dios. Y nos amó, Él nos amó primero, antes que nosotros. El liderazgo de Jesús tiene una belleza inmensa. Él es tierno, Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es compasivo, Él es considerado. En Hebreo capítulo 4, versículo 15 dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Él fue también tentado en todo, mas Él no pecó. Por lo tanto, Él fue tentado en todo. Él sabe que es experimentar la tensión de ser tentado. Y Él sabe lo que sufrimos cuando somos tentados, cuando estamos a punto de pecar y no queremos hacerlo. Él sabe esa experiencia, Él conoce esa experiencia. Él vino en nuestro lugar, Él se hizo hombre para saber, para experimentar, ¿cierto?, lo que es la tentación. Entonces, la belleza del liderazgo de Jesús es sorprendente. No vamos a encontrar nunca a nadie como Jesús. Jesús es único, Jesús es incomparable. No podemos comparar a Jesús con ningún otro liderazgo. Pueden haber muchos líderes
de verdad que hicieron las cosas bien, líderes que fueron realmente influyentes, líderes que realmente impactaron ciudades, naciones, vidas, pero jamás vamos a encontrar un líder tan perfecto, tan tierno, tan lleno de amor, tan lleno de compasión, tan considerado como Jesús. Él es digno de recibir toda gloria, Él es digno de recibir toda alabanza, Él es digno de recibir toda admiración, toda contemplación. Él es digno que podamos nosotros someternos a su liderazgo. Él es digno de recibir toda gloria. Cuando empezamos a ver la belleza de Jesús, cuando empezamos a mirar la belleza del liderazgo, del señorío de Jesús, no nos queda otra cosa que caer rendidos ante tal belleza, ante tal perfección de obediencia, de sujeción. No hay nadie como Jesús, nadie se le puede igualar, nadie puede compararse a Jesús. Es impresionante, es impactante meditar en esto, porque al Señor, al Rey al cual nosotros seguimos, es admirable, es maravilloso. Quisiera también resaltar algunas cosas, porque necesitamos conocer al Rey de este reino, necesitamos conocer el liderazgo de Jesús, cómo Él desea gobernarnos, cómo Él desea liderarnos. Por lo tanto, necesitamos que la belleza de Jesús, el liderazgo de Jesús, venga a destruir, a romper nuestras ideas equivocadas de su liderazgo. Yo quiero decirte, hermano mío, de que si quieres rendirte al reino de Dios, si quieres rendirte al liderazgo de Jesús, es una hermosa noticia. Es algo maravilloso ser liderado por Jesús, ser gobernado por Jesús. Esta es la mejor noticia que pudo haber tenido el ser humano, ser gobernado por Jesús, ser liderado por Jesús. Por lo tanto, necesitamos conocer esta belleza, necesitamos conocer esta hermosura, esta forma de liderar de parte de Jesús. Él no es como los líderes que nosotros conocemos en la actualidad. Él es distinto, Él es único, Él es bello, Él es hermoso. Quisiera que pudieras meditar también en la belleza de la cruz. Mira, hermano mío, en Isaías capítulo 53, versículo 2, dice que, vamos a leerlo, Isaías, dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba padeciendo en la cruz, nosotros sabemos, y quizás en la Pasión de Cristo, en una película que salió hace tiempo atrás, vimos de la forma cruel cómo Jesús fue torturado. Y quizás cuando nosotros vimos por primera vez esta película nos impactó tanto. Quizás hubieron momentos que no quisiéramos seguir viendo esa película porque fue una tortura horrenda. Daban ganas como de decir, paren, dejen de pegarle, paren, dejen de maltratarlo. Pero el profeta Isaías en el capítulo 53, él describe en una visión, en una experiencia, él vio cómo Jesús, el Mesías, el siervo sufriente, experimentó un tipo de tortura tremenda. El profeta Isaías en el capítulo 53 describe cómo Jesús fue totalmente torturado por causa de nuestras rebeliones, pecados y enfermedades. Pero en estos días meditando sobre la belleza de Jesús, sobre la hermosura de su liderazgo, sobre la hermosura del señorío de Cristo, me detuve en el versículo 2 y dice así, 53:2, dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Jesús en la cruz del Calvario, su rostro bello fue totalmente desfigurado. Jesús en la cruz, su rostro fue desfigurado a causa de los golpes, a causa de las varillas que le daban en el rostro. El rostro de Jesús fue totalmente desfigurado. No hubo parecer en él, no hubo hermosura en él. Y Jesús
me estuvo hablando a mi corazón mediante estos versículos, y Él me dice, preferí perder mi hermosura para que tú la tuvieses. Preferí ser desfigurado, preferí perder mi hermosura para que tú tuvieses la hermosura, para que tú fueras hermoso ante los ojos de mi Padre. Hermanos míos, hoy el Padre te mira y te desea. Hoy el Padre te ve como su hijo tan hermoso, te ve como un hijo bello, como un hijo tan hermoso. Porque la hermosura de Jesús fue traspasada, porque la hermosura de Jesús te fue entregada. Pero si no hubiese sido por el sacrificio de Jesús, quiero decirte que no tendríamos ningún sentido atractivo para Dios, porque sabemos que somos seres egoístas, seres llenos de pecado. En nosotros no hay belleza o hermosura alguna, al menos que depositemos nuestra confianza en Jesús y Jesús traspasa su hermosura a nosotros. Estuve redactando algunas cosas que vino a mi mente y escribí estas cosas aquí en mi agenda y dice: Jesús decidió darnos su hermosura. Jesús fue desfigurado. Él quedó sin hermosura para que nosotros fuésemos hermosos y deseables para Dios. Jesús se vistió de mis pecados, de mis inmundicias, y nos vistió de su justicia, de su santidad. Jesús, en la obra de la cruz, hizo algo realmente impactante. Él, en la cruz, saca sus vestiduras hermosas de justicia y las coloca sobre la nuestra. Y Él saca la nuestra, la ropa sucia, nuestros vestidos inmundos los saca y se viste Él. Jesús se viste de nuestros pecados. Jesús se vistió de nuestras inmundicias. Jesús se vistió de nuestros pecados, para que tú fueses vestido de justicia, para que tú fueses vestido de hermosura. Por eso el Padre te ama, por eso el Padre nos desea, por eso el Padre quiere tener una historia contigo, por causa de Jesús, porque Jesús tomó en su cuerpo nuestras enfermedades. Jesús tomó en su cuerpo nuestras rebeliones, nuestras inmundicias, nuestros pecados. Él prefirió vestirse de pecado, Él prefirió vestirse de inmundicia, para que tú fueses vestido de hermosura y de justicia. Somos justificados por fe en la obra de la cruz. Jesús se vistió de tus enfermedades. Jesús se vistió de enfermedades para que tú fueses sanos. Jesús se vistió de desprecio, de rechazo, para que tú fueras vestido de aceptación, para que tú fueras vestido de aceptación por el Padre. Jesús cargó una corona de espina para que tú lleves la corona de vida. La palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Él en la cruz cargó nuestros pensamientos de rebelión. Él cargó en la cruz nuestros pensamientos oscuros, llenos de maldad, de perversidad, para que tú tuvieses la mente de Cristo. Cuando hablamos de la belleza de la cruz, cuando hablamos de la obra de la cruz, estamos hablando de que Jesús hizo un intercambio. Él dice: sácate toda esa ropa sucia, sácate toda esa ropa sucia, inmunda, cochina, hedionda, porque yo me la voy a colocar. Toma. Y Jesús se saca su chaqueta, Jesús se saca sus vestiduras y te las coloca a ti. Y te viste de hermosura, de justicia, de santidad, de pureza. Por eso el Padre te ama, por eso el Padre te desea. Solo por eso. No por tus obras, no por tu buena moral. Esto es tremendo. Entender lo que Jesús hizo ese día en la cruz. Fue Jesús vestirse de inmundicias, fue vestirse de pecado, de enfermedades, para que tú fueses puro, santo, libre, humilde, puro, y tuvieses la mente de Cristo.
Esto es la belleza de la cruz. Esto es entender lo que Jesús hizo en la cruz. Salmo 45:2 habla de que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Que la gracia del Padre se derramó sobre Jesús. Y Jesús es el ser más hermoso, más bello de toda la creación. No hay nada más hermoso, no hay nada más bello que contemplar a Jesús obedeciendo a su Padre, obedeciendo a tal punto que fue a la cruz, a la muerte de cruz. Entender esto es impactante. El entender esto es realmente impactante. Jesús, por donde lo ves, es hermoso, por donde tú puedas mirarlo, Él es bello, Él es hermoso, Jesús. Por lo tanto, su liderazgo, su forma de gobernar, su forma de liderar este reino es bello, es hermoso. Quien descubre esta buena noticia caerá rendido de rodillas frente al señorío de Cristo. Necesitamos experimentar la revelación de la belleza de la cruz para caer rendidos frente a su liderazgo. Necesitamos comprender que Jesús es hermoso, Él es bello y no hay nadie como Él. Él está vestido de gracia, Él está vestido de ternura. Cuando vemos esto, nuestro corazón tiene una sola opción: rendirse al liderazgo de Jesús. Estuve estudiando un poco y encontré esta frase. Dice: la perfecta belleza es aquella que no se centra en sí misma. La perfecta belleza es aquella que no se centra en sí misma. Es por eso que hablamos de que Jesús es bello. Por eso hablamos que Jesús es hermoso. Porque la perfecta belleza se trata de obedecer al Padre. Jesús no centró su vida en sí misma. Jesús se despojó de privilegios, se despojó de su trono, de su posición, y se vino a ser un hombre y caminó entre los hombres, experimentó tentaciones y fue humillado, se hizo esclavo del pecado por causa nuestra. La perfecta belleza tiene que ver con Dios, con Cristo. Hermanos míos, si no logramos ver esto, si no logramos ver en Jesús tanta belleza, tanta gracia, tanta misericordia, tanta humildad, tanto amor tan profundo por el Padre y tanta compasión por su creación, si no logramos ver esto, no entenderemos entonces el liderazgo y el señorío de Cristo. Y quiero hablarte también de otro punto en cuanto a esta enseñanza. Y le puse como subtítulo: el gran engaño de los siglos. El gran engaño de todos los tiempos. El gran engaño de todos los tiempos. Y todo comenzó en el jardín. Génesis 3:6. En Génesis 3:6 habla de que Eva, cuando vio el fruto, dice que lo vio como codiciable, dice que lo vio hermoso, se sintió atraída por la belleza que había en ese árbol. Quiero decirte que una de las cosas que Satanás ha hecho es hacerte creer de que todo lo que fue creado es hermoso. Sí, es hermoso. Pero Él quiere que tú te deleites en lo que fue creado. Él quiere que tú te recrees. Él quiere que tú coloques tu mirada, tu corazón en la creación en vez del Creador. Este es el engaño que Satanás ha venido haciendo y que hizo en el huerto del Edén. En ese tiempo Adán y Eva caminaban con Dios. En ese tiempo Adán y Eva experimentaban a Dios. Dios caminaba con ellos, ellos contemplaban su hermosura, su gloria, ellos tenían una comunión tan perfecta, tan estrecha. Adán y Eva vivían contemplando la gloria, la hermosura de la gloria de Dios.
Era algo que los mantenía extasiados, era algo que los mantenía fascinados al mirar la belleza, la gloria de Dios. Pero en algún momento Satanás puso en el corazón de la mujer y del hombre de que de ese fruto también era hermoso, y se inclinaron frente a la belleza de lo creado. Lo que Dios ha creado es hermoso, sí es hermoso, pero hay una hermosura mayor, hay una belleza mayor, que es la gloria de Dios. Satanás nos engaña y nos hace ver que la belleza de lo creado es para desearlo, es para codiciarlo. Y lo hace para poder desviar nuestra mirada de la hermosura de la gloria de Dios. En el libro de Ageo, capítulo 2, habla de que Dios es el deseado de las naciones. Hermano mío, nuestro Dios, nuestro Señor, Él es deseable. Él es un Dios deseable porque es un Dios lleno de hermosura. Él es un Dios lleno de belleza. Y el engaño de todo este tiempo es que nuestro placer supremo se centra en las cosas que están creadas, se centra en las cosas que Dios nos ha dado. Damos gracias a Dios por lo creado, por las cosas que nos ha dado, una tierra, una creación, hijos, familia, trabajo, dinero, todo lo que nos ha dado, damos gracias a Dios por eso. Pero llega en un punto donde Satanás nos hace inclinarnos, nos hace amar, nos hace de alguna manera sentirnos con placer, con deleite, nos sentimos extasiados con las cosas creadas y nos olvidamos del Creador, nos olvidamos de la hermosura, de la gloria de Dios. Así como Adán y Eva en un momento desviaron su mirada de la hermosura de Dios y pusieron su mirada en la hermosura de un fruto. Desviaron su mirada de la hermosura de Dios y pusieron su mirada en lo creado. Por eso que debemos entender de que la única forma de poder caer rendidos de rodillas frente al señorío de Cristo, frente al liderazgo de Jesús, es que experimentemos en nuestro espíritu la hermosura, la belleza de nuestro Señor Jesús. Hermanos míos, necesitamos poder regresar al origen, necesitamos regresar al principio, donde en algún momento Adán y Eva experimentaron el éxtasis de vivir en la gloria, de vivir contemplando la hermosura, contemplando la belleza de la gloria de Dios. Porque el día que nosotros dejemos de fascinarnos por Dios, vamos a empezar a fascinar por las cosas creadas. El día que dejemos de vivir en éxtasis, de vivir fascinado, de vivir en ese placer con Dios, vamos a empezar a preferir otras cosas, lo creado, como le pasó a Adán y Eva. Este es el gran engaño, de desviar tu corazón y tu mirada de la gloria, de la hermosura de nuestro Dios. Por eso que Cristo en la cruz lo que viene a hacer es recuperar o restaurar la gloria de Dios. Cristo en la cruz viene a restaurar la hermosura de la gloria de Dios, el Padre, para que todo aquel que mira la obra de la cruz, todo aquel que contempla la obra de la cruz, va a contemplar la gloria, la belleza. Y es la obra de la cruz, es la belleza de la cruz, lo que hará que nuestras rodillas caigan, se doblen frente a su liderazgo. Ese día, cuando Jesús estaba en la cruz, un soldado traspasó el costado de Jesús y él dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, y cae de rodilla, asombrado, frente al Mesías, frente al Señor. Es por eso que volver nuestra mirada a la obra gloriosa de la cruz nos hará entender el señorío de Cristo, nos hará entender el liderazgo hermoso de Jesús. Damos gloria a Dios por Jesús, damos gloria a Dios por Cristo.
Necesitamos que nuestros corazones vuelvan a encenderse por Jesús. Necesitamos que el Espíritu Santo nos vuelva a convencer de pecado y volver a mirar la cruz. En nosotros no hay nada bueno, en nosotros no hay nada digno. Solamente por la sangre de Jesús, solamente por la obra de Jesús, hoy somos hermosos, hoy somos justos, hoy tenemos la mente de Cristo, hoy somos aceptos en el amado, hoy estamos completos en Cristo, pero por Cristo, por Jesús, por la obra de la cruz. Damos gloria a Dios por Jesús, damos gloria a Dios por este Rey de este reino. Damos gloria a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que nos rescató de la muerte, que nos vistió de justicia, que nos vistió de su hermosura, que nos vistió de sanidad física, que nos vistió de pureza, de santidad, que nos dio su mente. Damos gracias a Jesús porque ese es su corazón. Nuestro Jesús es un Dios de emociones intensas, es un Dios lleno de amor. Es un Dios donde Él con su amor abraza, con su amor destruye el orgullo. No hay forma de resistirnos a tanta gloria, no hay forma de resistirnos a tanta belleza, la belleza de la obra de la cruz. Damos gloria a Dios por Jesucristo. Quiero invitarte a que podamos orar, a que podamos meditar en esto. Estaré compartiendo en estos días la belleza de Jesús, la hermosura de Jesús, porque necesitamos que esto se manifieste en nuestro espíritu para que realmente aceptemos con todo lo que somos el señorío de Cristo. Jesús se ganó el primer lugar, Jesús se ganó la posición más alta y Jesús es el Señor. Quiero invitarte a que oremos. Jesús es el más hermoso. Jesús es el más hermoso de toda la creación. Oramos para que en este tiempo, Padre, tú traigas revelación de la obra de la cruz. Oramos para que en este tiempo tú traigas un impacto, Dios amado, de la belleza de la cruz. Ese madero manchado de amor, ese madero manchado de la sangre de Cristo. Señor, oramos para que el Espíritu Santo en estos días traiga revelación, traiga entendimiento de cuánto tú nos amas, de cuánto tú quieres restaurar esta relación. Padre, Señor, todo lo que hacemos, todas nuestras obras no se pueden comparar, no podemos competir con tu belleza. Señor, nuestras obras que en algún momento creemos que son buenas, creemos que son hermosas, que son dignas, pero comparado a tu gloria, comparado a la obra de la cruz, Señor, solo nos queda doblar nuestras rodillas, solo nos queda rendirnos a tu liderazgo. Oh Padre Santo, oramos en el nombre de Jesús. Hermano, que tú estás allí, empieza a clamar, empieza a pedirle al Señor que Él revele su belleza, que Él revele su gloria, que Él venga a impactar tu espíritu mediante la Escritura y puedas entender el impacto de la gracia, el impacto de la gracia del amor de Dios, que es sobreabundante, que realmente su amor abraza de una manera impactante. Que todos nuestros argumentos son destruidos frente a la gloriosa belleza de Jesús. Espíritu Santo, te doy gracias. Espíritu Santo, te doy gracias. Muévete en este tiempo. Hoy oramos. Hoy es ese tiempo, Dios amado, de rendirnos a tu liderazgo. Hoy es tiempo de postrarnos frente a la obra de la cruz. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Tú eres digno, tú eres hermoso y no hay nadie como tú. Clamamos y oramos para que la gloria de la belleza de Jesús salga al encuentro de muchos en este tiempo. La hora redentora, la hora de salvación, de restauración, venga a revelarse al corazón de muchos hombres, para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, porque su Espíritu Santo, porque su presencia nos hace volver a mirar
a nuestro líder, a nuestro Rey llamado Jesús. Dios te bendiga, hermano mío, y que la paz de Jesús reine y lidere tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén.